verso 4. Dice así: Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Oremos, hermano. Amado Padre, le damos gracias por su misericordia, por su amor. Gracias, Señor, por este día que nos ha regalado, por la fuerza, por la salud, por habernos guardado en todo este día, en el camino, en el trayecto que hemos recorrido. Gracias por haber proveído, Señor. Bendiga esa reunión, bendiga a cada uno de los hermanos. Le pido que bendiga su palabra, Señor, que sea usted hablándole a mis hermanos, que sea usted dándonos el entendimiento y abriendo nuestro corazón y nuestros oídos para poder escuchar su voz. Que todo esto sea para su gloria y su honra, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, le he titulado al tema: ¿estoy reedificando el templo de Dios? ¿Estoy reedificando el templo de Dios? Quiero que cuando hablemos de templo y de casa, se imagine a usted mismo. Recuerde que somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, con esa mentalidad vamos a ir desarrollando el tema. Antes de entrar al desarrollo, este libro de Ageo viene a darse después de que todo el pueblo de Israel fue exiliado. Y cuando estaban allá en Babilonia y el rey Ciro pues empezó a gobernar y los liberó o libertó, el pueblo empezó a regresar a sus tierras. Recuerden que cuando ellos fueron exiliados, la casa del Señor fue saqueada, todo fue destruido y todos los israelitas pues fueron esparcidos por diferentes lugares. Entonces, en el año 538 a.C., Ciro el persa había sido proclamado rey y se le permitió al pueblo exiliado regresar de Babilonia a su tierra bajo el liderazgo de Zorobabel y la guía espiritual del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Sin embargo, ellos tenían oposición de sus vecinos y había inclusive indiferencia dentro del mismo pueblo judío, por lo cual enfrentaban mucho desánimo y muchos empezaron a tener pensamientos o actitudes en abandonar la obra de la reconstrucción del templo de Dios. Recuerden que el templo de Dios era algo sagrado para ellos, por lo tanto, era necesario tenerlo activo y funcional. Dios, sabiendo cada uno de los pensamientos que el ser humano tiene, cómo pensamos, cómo actuamos, es donde envía a Ageo y a Zacarías con palabra de él para alentar al pueblo. La intención de Dios era para que reconstruyeran el templo donde habitaba su presencia y para que también el pueblo pudiera reordenar sus prioridades. Y es aquí donde en el capítulo 1 empezamos, si usted empieza a leer, empiezan a darle la historia de Zorobabel, que de quién es hijo, cuánto reinó, de qué edad, etc. Y si nos ubicamos en el verso 1, en el capítulo 1, verso 5, dice algo interesante en el verso 5 y en el 7, esos dos los vamos a leer. Ageo capítulo 1, versos 5 y 7. Dice el 5, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Y dice el 7, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Hermanos, ¿por qué creen que Dios les diría al pueblo entero, mediten sobre vuestros caminos, mediten sobre sus caminos, piensen bien en qué camino están llevando o qué camino van a tomar? También el pueblo se fijaba en la falta de prosperidad. Ahora, Dios aquí le está diciendo al pueblo, mediten en sus caminos, porque ellos no creían ni querían obedecer el mandato de Dios.
en el verso 2, miren lo que dice capítulo 1, verso 2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea edificada, reedificada. El pueblo venía del exilio, ellos no venían pensando ni siquiera en la casa de Dios, ellos venían pensando en sus cosas, en sus asuntos, en sus problemas, en sus casas, en sus familias, pero no estaban pensando en reedificar la casa de Dios. Entonces ahí es donde empieza Dios, manda a Geo y le dice, háblale a mi pueblo, diles que mediten sobre su camino, que vean las prioridades que tienen. Entonces él empieza a hablarles, animarles y exhortarles a través de Ageo. Luego, este pueblo, recuerden que tenían enemigos a sus alrededores. El pueblo prestaba más atención a lo que aconteciera a sus alrededores que a lo que Dios les estaba indicando, a lo que Dios quería, su voluntad. Recuerden que como pueblo judíos, ellos eran necesarios la reconstrucción del templo, porque era el lugar donde ellos se reunían, era el lugar donde se hablaba la palabra de Dios, era el lugar donde Dios visitaba y les hablaba. Entonces ellos prestaban más atención a sus vecinos, a sus opositores, a sus alrededores, a sus problemas, etc. Y miren lo que pasa, leamos desde el verso 9 hasta el versículo 11. Siempre del capítulo 1, verso 9 al 11. Buscad mucho y halláis poco. Encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Porque cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de mano. Hermanos, dice el Señor, ustedes empiezan a buscar y a buscar y a buscar, pero solo están buscando para su beneficio, solo están preocupados por ustedes mismos, solo están preocupándose por sus problemas. Pero ¿qué hay de mí? ¿Qué hay de mis asuntos? ¿Qué hay de mi templo? ¿Qué hay de mi lugar? Entonces empieza Dios a decirles todo esto. Y Él les dice en estos versos que leímos, ustedes están buscando mucho, pero encuentran poco. Muy poco. Y Dios reclama fuertemente a ese pueblo porque ellos estaban enfocados solo en sus propios intereses, en sus propios beneficios. Quizás podríamos decir que estaban enfocados en sus propios problemas. Y dice la lectura que acabamos de leer que estaban preocupados en sus propias casas, en sus asuntos, y estaban descuidando por completo la casa de Dios o todo lo concerniente a Dios. El pueblo había olvidado y se había apartado de lo que Dios le había mandado hacer. Hermanos, nosotros estamos como ese pueblo, enfocados solamente en nuestros propios asuntos, despreocupados o desocupándonos de lo que Dios pide que nosotros hagamos o de lo que Dios quiere. Y es por eso que quiero hablarles de tres cosas nada más. Primer punto, ¿estamos oyendo a Dios o estamos atentos a la oposición? ¿Estamos nosotros, hermanos, como iglesia, oyendo la voz del Señor o estamos atentos a lo que el mundo está dando? ¿A qué estamos atentos? El diablo nos va a decir muchas veces, ¿y para qué quieres reedificar el templo de Dios? Seguí así como vivís. Haz lo que vos querrás. Vive, anda, camina, vete, actúa, habla, haz lo que quieras. Es tu vida y nadie puede decirte nada. Ya eres mayor de edad. No dependes de nadie. Y continuará diciendo, si quieres vivir en pecado,
hazlo. Si estás viviendo en inmoralidad sexual, sigue viviendo así. Si de todas formas tu cuerpo es solo tuyo y nadie puede meterse contigo. Si te gusta el alcohol, las drogas, tómalas. De todas formas, es tu propio dinero y no le andas pidiendo a nadie. Muchas veces vamos a escuchar al diablo hablarnos de esta forma. Y usted y yo podemos poner de todas las formas de pecado que el mundo nos da y del Dios de este mundo que está ahí atento a ofrecernos y ponernos delante de nosotros las cosas tan maravillosas, deseables y accesibles a la vez. Y vamos a poner el enfoque solo a esas cosas y vamos a animarnos a querer tomar esas cosas y a descuidarnos de lo que Dios nos está diciendo o de lo que Dios está mandando. Pero el apóstol Pablo nos dice en Santiago 4:7 que nosotros debemos resistir al diablo, no enfrentarlo, no combatirlo, pero sí resistirlo. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que resistamos a todas esas artimañas que el diablo está poniendo a cada uno de nosotros, o todas esas cosas tan agradables a nuestra vista que el diablo nos está ofreciendo. Dios nos manda a no prestar oído al diablo, a dejar de creerle al diablo, ya que él es mentiroso y engañador desde el principio, sino a obedecerle a Dios, a mantenernos en lo que Él, a través de su palabra, nos enseña y nos pide que hagamos. El diablo va a seguir diciendo, insistiendo en cada una de nuestras cosas y va a decir, ¿y para qué te vas a humillar? ¿Para qué vas a buscar al hermano con el que tuviste un desacuerdo? ¿Por qué vas a ir y te vas a humillar ante tu esposa a pedirle perdón, ante tu esposo a pedirle perdón? ¿Por qué vas a buscar a tu padre y te vas a humillar a pedirle disculpa? O los padres, ¿por qué vas a ir ante tus hijos a pedirle perdón por esto, por lo otro? De igual forma tienen que hacerte caso, tienen que hacer todo lo que tú digas o mandes. Y así el diablo va a ir metiéndonos y metiéndonos cosas poco a poco. Ahora, podemos poner muchos y muchos más ejemplos de cómo el diablo podría decirnos o que nos hagamos la pregunta ¿para qué? ¿Para qué yo voy a ir a la iglesia? ¿Para qué voy a leer la Biblia? ¿Para qué voy a cantar? ¿Para qué voy a ofrendar? ¿Para qué voy a ir a evangelismo? Etcétera. Un montón de para qué. Pero, hermanos, recordemos siempre que el diablo es mentiroso y engañador. Esa es la oposición. Nuestra oposición es lo que el diablo quiere que nosotros hagamos. Porque recuerden que él siempre quiere llevarle la contraria a Dios. Siempre, siempre va a querer hacer lo que Dios manda. Él lo va, como dicen aquí popularmente, darle vuelta a la tortilla. Y que nosotros miremos al mundo o las cosas que el mundo ofrece agradables a nuestros ojos. ¿Qué tanto le estamos haciendo caso nosotros al diablo o a la oposición? ¿Qué tanta atención estoy prestándole yo al mundo? El Señor le dijo al pueblo y nos dice a nosotros mismos en Ageo 1:5, meditad bien sobre nuestros caminos. Hermanos, estamos meditando nosotros en nuestro camino. ¿Ha meditado usted en el camino que lleva? Durante ha estado viniendo a la iglesia, se ha detenido a pensar qué tanto correctamente está usted caminando. ¿Se ha preguntado usted qué tan cerca está usted de Dios? Porque podemos estar años en la iglesia y estar lejos, muy lejos de Dios. Punto número 2. ¿Cuál es la casa por la cual estamos nosotros dejando o abandonando la casa de Dios? ¿Qué casa es más importante para nosotros? ¿Lo que el mundo nos da o lo que Dios nos está mandando a hacer? Al hablar de casa, como les había dicho al principio, enfoquémonos siempre en nuestros propios asuntos.
¿Qué asunto, cambiando la pregunta, qué asunto en nuestra vida le está quitando la gloria a Dios? ¿Qué asunto en su vida le está quitando el lugar que Dios merece? Podemos encontrar muchas respuestas. Podría decirme usted, pero es que, mire, estoy enfermo, la enfermedad está haciendo de que yo no vaya muy seguido a la iglesia. Podríamos decir de que el deporte, estoy ejerciendo un deporte y eso me está quitando mucho tiempo. Podríamos decir que el trabajo está ahí, me está consumiendo demasiado y no me permite darle el tiempo que Dios merece o que Dios necesita. La televisión, los amigos, el esposo, la esposa, los hijos, los padres, etcétera. Podemos hablar de muchas cosas que podrían decirnos, o tal vez que para nuestros ojos serían cosas justificables en dejar de enfocarnos en lo que Dios manda o en su palabra. ¿Qué cosas nos están quitando el enfoque? Muchas veces nos esforzamos y no vemos frutos. ¿Por qué? Muchas veces trabajamos duro, bastante, y no miramos frutos, no miramos avance, no miramos prosperidad. ¿Por qué? Dice en la lectura que leímos que el pueblo buscaba mucho, pero hallaba poco. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno corre a su propia casa. En la Biblia encontramos de que Dios dice, pidan y se os dará. En la Biblia encontramos de que nosotros no recibimos porque pedimos mal. Hermanos, a veces nos enfocamos solo en nuestros problemas, en nuestros asuntos, y por eso es que no estamos recibiendo lo que estamos pidiendo. A veces nos envuelve tanto ese asunto nuestro, ese problema o esa necesidad, que ponemos un velo o un obstáculo para que Dios pueda actuar en nosotros. Mateo 6:33 dice de que tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y todo lo demás pues va a ser añadido. Conocemos de memoria ese versículo, pero muy poco lo practicamos. Y me incluyo, hermanos, muy poco lo practicamos. Dejamos de último lugar a Dios. Si recuerdan, el otro día prediqué solo de ese versículo y les hice una lista del orden o valor eterno que tenían todas las cosas del mundo con respecto a Dios. Y fallamos constantemente. Dios le dijo al pueblo de Israel que estaban buscando y buscando, pero no encontraban. Dios nos exhorta a nosotros también, pero al igual, no solo Él nos está diciendo, ¿por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen esto? Y es que, hermanos, podemos ver a Dios no solamente siendo un rey, no solamente siendo un jefe, si lo quiere tomar así, sino que lo estamos viendo siendo un líder. Y hay diferencia entre líder y jefe. El jefe le va a ordenar a usted, haga esto, haga esto, haga esto. Pero el líder se lo va a decir demostrándolo con su ejemplo. ¿Y qué más ejemplos necesitamos? Si Dios se hizo terreno para que nosotros siguiéramos ese ejemplo. Ese es el liderazgo que nosotros necesitamos, pero lo estamos descuidando. Él nos está animando a volvernos a la gloria de Él. Dios está mostrándonos lo que nosotros estamos haciendo mal para que nos volvamos a Él, para que Él pueda bendecirnos, para que Él pueda actuar en nuestras vidas. Como punto número 3, hermanos, debemos esforzarnos y cobrar ánimo. Nosotros debemos de esforzarnos bastante. Hemos escuchado esas palabras, hemos escuchado esa frase y nos sabemos de memoria cuando Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. Pero no lo aplicamos. El versículo que leímos de primero, Ageo 2:4,
Lo vamos a volver a repetir, mire lo que dice ahí. Voy a pedir a hermano Ariel si me ayuda a leerlo. Ageo 2, verso 4. Un poquito alto, hermano. Pues ahora Zorobabel esfuerza, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadá, un sacerdote, y cobrarás ánimo. Pueblo todo de las tierras, dice Jehová, y trabajar, porque estoy con vosotros, dice Jehová. Amén. Hermanos, el Señor nos está mandando a esforzarnos. El Señor mandó a ese pueblo a que se esforzara, pero que no solo se esforzara, sino que también cobrara ánimo. El Señor nos está diciendo a nosotros, esfuércense y cobren ánimo. Y mire lo que dice también 2 de Timoteo 2:1. Hermana Migdalia, si me ayuda a leerlo en voz alta. 2 de Timoteo 2:1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, el apóstol Pablo nos está diciendo, ustedes ya son de Cristo, ustedes ya pertenecen a Cristo. Esfuércense en la gracia de Cristo. Y eso es lo que nos está diciendo, esfuércense, no se dejen engañar por el diablo, por las cosas de este mundo. Ustedes ahora viven para Cristo. No pierdan de vista su galardón. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo ahí. Ustedes ya le pertenecen a Cristo. Simplemente esfuércense en mantenerse ahí. Eso es lo que nos está animando. Dios nos pide que nos esforcemos, que restauremos este templo de Dios, que somos nosotros mismos, que reedifiquemos el templo, dice el Señor, que está en nosotros mismos. Mano Iván, si me ayuda con 1 de Corintios 6, 19 y 20. 1 de Corintios 6, 19 y 20. Muchas veces nosotros decimos o escuchamos decir de personas jóvenes, de personas adultas, es mi vida, no quiero que se metan conmigo, es mi dinero, yo estoy trabajando duro por él. Pero el apóstol Pablo nos dice en 1 de Corintios 6, 19 y 20, amén. Hermanos, el Señor nos está recordando que nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. He escuchado muchas veces decir cuando salimos a evangelismo, yo como porque yo trabajo, yo me levanto, me esfuerzo cada día, yo voy al trabajo, yo ando buscando cómo traer el sustento a mi casa. Infinidades de veces he escuchado esas palabras decirnos a nosotros, pero el Señor nos está diciendo, oigan, no olviden, yo los compré, ustedes me pertenecen a mí. Nosotros muchas veces olvidamos eso y decidimos actuar por nuestra propia cuenta y decir, yo voy a hacer lo que yo quiera, total es mi vida, y nos desenfocamos de lo que Dios está pidiendo y mandando. No somos dueños de nuestros cuerpos, ahora este cuerpo, su cuerpo, es templo de Dios, le pertenecemos a Él. Pablo nos llama a glorificar a Dios con nuestros cuerpos, con nuestro espíritu, los cuales son de Dios. En la predicación anterior, tanto hermano Iván como hermano Darwin hablaban de sacrificios vivos. Nosotros tenemos que hacer ese sacrificio vivo, tenemos que ser ese sacrificio vivo que Dios requiere o que Dios demanda de nosotros. Dios nos manda a reedificarnos cada uno de nosotros, a revisar nuestra vida espiritual y ver si realmente estamos glorificando a Dios. Hermanos, el apóstol Pablo también dice en cierto capítulo, cierta carta que él mandó, examínese cada uno de ustedes a sí mismo. Esta noche también
le pido que nos examinemos a nosotros mismos. ¿Qué tan espiritual soy? ¿Qué tan cerca de Dios estoy? ¿O qué tan lejos de Dios estoy? Dios le dijo al pueblo, esfuércense, pero también les dice, cobren ánimo. Y es un llamado a estar conscientes de nuestra situación con respecto a Dios, de nuestro pecado, de qué le hemos fallado o en qué le hemos fallado a Dios. Y cada uno de nosotros, pues, sabe que es verdad. Le fallamos a diario. A veces en cosas que nosotros manejamos, que nosotros conocemos, que nosotros tal vez aconsejamos, o que tal vez nosotros le hablamos a otro y nosotros mismos fallamos en esas mismas cosas. Estamos fallándole diariamente a Dios. Por eso Él está diciendo, examínense, esfuércense, cobren ánimo. Y muchas veces usamos Isaías 1:18 para evangelizar a los demás. Y como el pastor nos dijo la vez pasada en una predicación, nosotros tenemos que tomar ese pasaje para nosotros mismos. ¿Está usted a cuenta con Dios? ¿Está usted limpio ante Dios? ¿Está usted esperando esa venida de Dios? Porque si lo está esperando, deberíamos de estar buscando más y más esa santidad. Eso es lo que Dios quiere de parte de nosotros. Vamos a ver qué tanto dura esto, hermanos. Hermanos, les decía, Isaías 1:18 nosotros lo usamos para evangelizar, pero debemos de usarlo para nosotros mismos, ya que a veces le estamos fallando a Dios en ello. Proverbios 28:13 dice que el que encubre sus pecados no va a prosperar. Si comparamos estos dos versículos, Isaías 1:18 y Proverbios 28:13, y tomamos esos versículos para nosotros, podemos examinarnos. Isaías nos está diciendo, ¿están ustedes a cuenta con Dios? ¿Están limpios ante Dios? Recuerden que tenemos un abogado, pero primera de Juan 1:9 dice que tenemos que confesar nosotros nuestros pecados a Dios. Y nosotros pecamos a diario. Nosotros estamos fallándole a Dios diariamente. Estamos confesando esos pecados diariamente. En la reunión de hombres, creo que la antepasada, estamos hablando de eso, si era necesario estarle repitiendo a Dios o pidiéndole a Dios perdón constantemente. Y hermanos, es realmente necesario. Nosotros le fallamos a Dios, por lo tanto debemos constantemente estarle pidiendo perdón a Dios. Así como tenemos constantemente que estarle agradeciendo a Dios, porque son nuevas sus misericordias cada mañana. Por lo tanto, debemos de estar igualmente arrepintiéndonos de nuestros pecados, aún los que no conocemos. El llamado de Dios en nuestras vidas es que nos esforcemos, cobremos ánimo, pero también Dios le está diciendo al pueblo, trabajad, porque yo estoy con vosotros. El Señor le dice a ese pueblo, no pierdan de vista su enfoque, vuelvan al camino, trabajen duro, esfuércense, cobren ánimo y sobre todo recuerden que yo estoy con vosotros. Y eso es lo que Dios nos está diciendo a nosotros nuevamente. El Señor está diciendo, yo estoy con ustedes. No teman, no se preocupen, yo estoy con vosotros. Eso lo encontramos ahí mismo en Ageo siempre, en el capítulo 2 y siempre en el verso 4, en la parte final.
El Señor está diciendo, trabajad porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. 2 capítulos, un libro con 2 capítulos nada más, pero con muchas verdades, con muchas palabras de esperanza, con muchas palabras de ánimo para nosotros. El Señor llama a trabajar arduamente por vivir una vida agradable a Él. Estoy siendo agradable ante Dios. Estoy siendo escuchado por Dios. Muchas veces le he dicho a Dios que ni siquiera soy digno de que Él nos escuche o que me escuche. Pero por su misericordia y su gracia, Él está atento, sus oídos, a nuestras súplicas. ¿Cómo usted se presenta ante Él? Busca agradarle. Cuando venimos al servicio, ¿está usted atento a la palabra de Él? ¿Está usted atento a los cantos? ¿Está usted queriendo agradarle con los cantos, con su presencia? ¿Está usted queriendo ser ese sacrificio vivo que Él desea de nosotros? Es un llamado a revisar nuestras prioridades, comenzar a darle el lugar a Dios, a las cosas de Dios, a todo lo que le corresponde a Dios. Trabajar para que nuestra vida sea espiritualmente consistente a lo que la palabra dice o a lo que nosotros creemos. Qué tremendo que tenemos un Dios de amor, un Dios de oportunidades y no un Dios tirano, ¿verdad? Porque imagínense que si tuviésemos un Dios tirano, usted y yo ya no existiéramos aquí. Si Dios, como dice Eclesiastés, si Dios castigara el pecado inmediatamente, usted y yo no estuviéramos aquí. Pero Dios es misericordioso, es paciente para con nosotros y es un Dios amoroso y un Dios de oportunidades. Y Dios está esperando que cada uno de nosotros nos volvamos en sí, recapitulemos, nos enfoquemos y reconozcamos delante de Él que nosotros nos hemos apartado, que nosotros nos hemos alejado de todo lo que Él nos ha pedido que hagamos. Hermanos, hemos perdido muchas veces ese camino. A veces, hablo personalmente, me he alejado de Dios. Y eso que me tienen aquí al frente siendo líder, pero muchas veces me he alejado de Dios. Eso nos pasa a todos. Pero dice la misma palabra que el justo va a caer muchas veces, pero igual forma Dios lo va a levantar, porque Él está ahí con nosotros. El objetivo es, como decíamos en la predicación anterior, no retroceder, porque si retrocedemos, si nosotros miramos hacia atrás, no somos dignos de llamarnos siervos de Él, ni siquiera discípulos de Él, ni seguidores de Él. ¿Cuántas bendiciones estamos perdiendo por no obedecer a Dios? ¿Cuántas bendiciones nos perdemos por hacer lo que nosotros queremos o lo que nosotros pensamos? O por simplemente hacerle caso al diablo. Estamos perdiendo muchas bendiciones. Miren lo que dice Ageo 1, 10 y 11. Ya los leímos igual, pero vamos a estar repasando. Ageo 10 y 11. 1, 10 y 11 dice: por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre todo, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. El Señor está diciendo que porque nosotros nos hemos descuidado de Él, porque nosotros nos hemos desviado de su camino, de sus mandatos, de su palabra, por eso Él está deteniendo esas bendiciones que Él tiene preparadas para nosotros. Dios está diciendo que Él las está reteniendo porque nosotros
nos hemos descuidado de Él. Y Él dice en el 11 que sobre todo dice que Él nos puede bendecir sobre la tierra, sobre todo tipo de productos, sobre cualquier tipo de hombre, que nosotros encontremos gracia en cualquier hombre, sobre las bestias del campo, sobre cualquier trabajo de manos que tengamos. Él está reteniendo esas bendiciones para nosotros, porque nosotros nos hemos desviado del camino de Él. Y todo eso es consecuencia del rebelarnos ante Dios. Ese era otro tema también que tenía en mente y todavía está ahí pendiente, la rebeldía. Porque muchas veces somos rebeldes ante la palabra de Dios y somos rebeldes ante Dios. Por esas consecuencias de que nosotros nos rebelamos ante Dios, por desobedecerlo, por hacer lo que la gente piensa o quiere, o por lo que el diablo quiere que nosotros hagamos, por eso es que nosotros estamos perdiendo de muchas bendiciones. Y a veces decimos y nos enfocamos en que el impío tal vez está prosperando, en que el hermano tal está prosperando, y porque yo no. Y no nos hemos examinado a nosotros mismos en qué le estamos fallando a Dios. Pero Dios está esperando que revisemos nuestras prioridades y que al reconocer que muchos de nosotros dejó de ser nuestra prioridad, vengamos nuevamente y nos arrepintamos y nos humillemos ante Él. Eso es lo que Él está buscando de nosotros. Recuerden lo de Nínive. Dios dijo, esta ciudad en tantos días va a ser destruida. Pero hermanos, tenemos un Dios de amor, un Dios de oportunidades, les dije anteriormente. Si nosotros venimos, nos humillamos ante Él, le buscamos a Él, Él va a cambiar todo lo que nosotros tenemos y va a ser para bien. Él va a bendecirnos nuevamente, Él va a estar ahí pendiente para escucharnos. Tenemos que hacerlo porque el Señor es lo que dice. Miren lo que dice el capítulo 2, versos 6 y 7. Ageo 2, versos 6 y 7. Voy a pedir a hermano Olman si me ayuda a leerlos esos dos. Ageo 2, 6 y 7. Porque así dice el Señor Todopoderoso, dentro de un poco haré que se desconectan los cielos y la tierra y el mar, y la tierra firme, y haré temblar todas las naciones de riqueza, llegarán y así llenaré mis corazones con cartas del Señor Todopoderoso. Amén. Hermanos, dice ahí, he aquí en poco vendrá el deseado. Recuerden que el libro de Ageo está a 2 libros más para terminarse el Antiguo Testamento. Esa gente estaba ansioso esperando la venida del Mesías, la primer venida de Jesucristo. Hermanos, nosotros estamos de igual forma esperando esa venida, pero nosotros estamos esperando ya su segunda venida, no la primera. Nosotros estamos esperándole, por lo tanto, debemos de estar buscando esa santidad que Él desea de cada uno de nosotros. Sabemos que los tiempos pues son malos, los tiempos están cortos y cada día estamos más y más cerca de que Jesús pues venga por su iglesia. ¿Está usted como las 10 vírgenes esperándole? ¿O está usted como las 5 vírgenes insensatas? Tal vez ahí mismo, en el mismo grupo, pero no preparada. Tal vez en la misma iglesia, pero no está con todo lo necesario que Dios está demandando de nosotros. El pueblo esperaba la venida del Mesías, la primera venida de Cristo. Sin embargo, ahora nosotros estamos esperando la segunda venida y esperamos ese momento en el cual vendrá a arrebatar a su iglesia. Y si de verdad estamos esperándole, debemos procurar vivir en santidad, vivir piadosamente, apartados del mundo y sus deseos, y vivir una vida en obediencia a su palabra.
La venida del Señor, hermanos, está cerca cada día, una vez y más y más. Es un buen tiempo para que usted piense, usted recapacite, usted se examine y usted empiece a reedificar ese templo que Dios quiere y empezar a pensar y a revisar las prioridades que usted tiene en su vida. Hermanos, espero esta noche no salgamos, tanto ustedes como yo, de aquí sin examinarnos cada uno de nosotros, sin pensar en nuestro ser, en nuestra alma, cómo estamos nosotros esperando a Dios. Les puse el ejemplo de las 10 vírgenes. ¿Qué virgen quiere ser usted? ¿La prudente o la insensata? Depende de usted. Dios nos está llamando a cada uno de nosotros a esforzarnos, a cobrar ánimo. Él quiere que restauremos nuestras vidas y que nos revisemos para ver cómo estamos viviendo o cómo andamos. Dios quiere bendecirnos, pero esas bendiciones se harán materiales cuando estemos a cuentas con Él. Dios tal vez tiene una lista de bendiciones para su vida, para mi vida, pero esa lista va a ser cumplida o materializada solo cuando usted y yo estemos a cuentas con Él. Cuando nosotros estemos en cero con Él. Solo así, todas esas bendiciones que Él tiene, nosotros las vamos a poder recibir o ver. Apartémonos de toda pecaminosidad que nos separa de Dios y démosle el primer lugar a Él en nuestra vida. Eso es lo que Dios demanda y quiere de nosotros. Él está esperando, como les dije, gracias a Dios, tenemos a un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de paciencia, porque si no fuera así, estuviésemos mal, hermanos, muy mal. Y de por sí muchos ya estamos mal. Ante sus ojos ya estamos mal. ¿Qué quiere hacer usted? ¿Quiere reconstruir ese templo que es su vida? ¿O quiere prestarle atención siempre a su opositor, al diablo? Póngase de pie, hermanos, y vamos a orar. Oremos. Dios Padre eterno, gracias le damos por su misericordia. Gracias, Señor, por ser bueno con nosotros, por ser paciente para con nosotros, Señor. Sabemos de que le fallamos constantemente. Sabemos de que muchas veces ponemos a otras cosas en su lugar. Sabemos de que muchas veces estamos mal. Y somos tan orgullosos o arrogantes de que no nos importa muchas veces lo que usted está pidiendo de nosotros. Perdónenos, límpienos, Señor, ayúdenos a estar a cuenta con usted. Ayúdenos a esperar esa venida suya y a no ser avergonzados cuando estemos delante de usted. Perdónenos, ayúdenos a enfocarnos en el camino correcto. Señor, así como usted dice en esta palabra de que usted está con nosotros, reanímenos, fortalézcanos, ayúdenos, esfuércenos, ayúdenos a poder no solo tener el deseo de hacer las cosas, sino hacerlas también, Señor. Ponga el querer como el hacer. Enfóquenos en lo que de verdad importa y ayúdenos a siempre darle gloria a usted, porque usted se lo merece. Nosotros no somos nada para que usted se haya fijado en nosotros. Ni siquiera somos dignos de que usted esté atento a nuestras palabras, pero usted quiere hacerlo. En su soberanía, pues usted, Señor, está pendiente de lo que le vamos a pedir. Gracias por estar ahí. Gracias por acompañarnos. Gracias por bendecirnos y gracias por su palabra. Bendiga siempre la vida del pastor y su familia. Fortalezcanos, ayúdeles, provéales. Bendiga nuestro descanso y bendiga la reunión de mañana, Señor. Sí, siempre síganos hablando y ayudando. Se lo pedimos y se lo agradecemos en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Gracias, hermanos. Que